Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Una vez más, qué bendición podernos enlazar por este medio, poderlos ver. Y les voy a pedir que iniciemos este tiempo con oración, que le pidamos al Señor que nos ayude, que abra nuestro corazón para recibir su santa palabra. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque tú, Señor, en tu infinito control, Señor, en tu infinita misericordia, en tu soberanía, Señor, has decidido salvarnos, Señor, no por perfectos, sino por tu libertad, Señor, por tu albedrío, Señor, por tu decisión, Señor, nos has hecho salvos, nos has acercado, Señor, al trono de gracia, nos has conducido, Señor, hacia ti a través de Cristo. Y por eso te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están ya en línea. Gracias por la vida de mis hermanos también, Señor, que se enlazarán, Señor, que tomarán incluso esta enseñanza en otro momento, en otro tiempo, Señor, pero sabiendo, Señor, que tú, Señor, eres el que bendice la palabra, Señor, tu palabra, Señor, que cumpla el propósito por el cual, Señor, se da. Señor, guía mi corazón, Padre, para que pueda enseñar, Señor, como debe de ser. Guía, Señor, nuestros corazones para poder entender y no desviarnos, pero sobre todo para vivir, Señor, de una forma, Señor, adecuada, de una forma santa delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues antes de empezar con la enseñanza, quisiera pedirte que si oramos por algunas peticiones que han enviado hermanos, el Señor es fiel, el Señor nos ha ayudado, está siempre bendiciendo nuestra vida, pero quisiera pedirte si oramos por la hermana Janet, seguramente tú la conoces, son dos hermanas que llegan allá a la congregación, siempre llegan juntas, es mamá e hija. Pero resulta que Janet, la hija, se cayó, hermanos, tuvo ahí una situación y se lastimó de una forma medio brusca la cadera, entonces le van a hacer unos estudios para ver si no es necesario que la operen. Entonces te pido por favor que oremos por ella en este momento. También orar por la hermana Viviana, que gracias a Dios va saliendo de esa situación de su brazo, también de ese golpe que se dio muy fuerte. Está ella en recuperación, entonces orar por esto. También pedirle al Señor por Blanca, nuestra hermana Blanca Ortiveros. Ella está pidiendo que oremos por paz, por sabiduría, por guianza, para que pueda ella pues salir adelante en medio de tantas circunstancias difíciles que está viviendo. Pero Dios es bueno, Dios es el que ministra, el que fortalece los corazones de sus hijos. Entonces te voy a pedir que oremos por ello. Orar también por nuestro hermano Aarón. Él está pidiendo que oremos por sabiduría, también por bendición, para encontrar un trabajo, para encontrar la providencia del Señor en esta circunstancia. Él está pidiendo que Dios le ayude para tener esta situación de su trabajo. También orar por la hermana Maura, por su familia, por su recuperación, por esta situación de COVID que tienen. Entonces pues orar por ellos, y también orar por Toño y Silvia. Gracias a Dios, pues esto es maravilloso, la providencia del Señor, en la gracia del Señor. Pues Toño y Silvia, sabemos la historia de toda esta situación alrededor de este problema tan serio que tuvieron hace algunos meses, pero gracias a Dios Toño y Silvia ya están restableciendo su vida, están poniendo de nuevo su negocio. Entonces pedirle al Señor que les dé sabiduría, que les dé paz, que les dé guianza, y que esta nueva etapa de su negocio sea para gloria y honra del Señor. Entonces, hermanos, pues esas son las peticiones. Si tuvieras alguna más, pues hánosla llegar y ten por seguro que oraremos en algún momento por ellas. Pero te pido que oremos por estas peticiones. Amado Señor, te damos gracias y oramos
Y te pedimos por la hermana Janet, Señor, te pedimos por su salud, que tú des providencia, Señor, de sanidad en ella, Padre, que en tu gracia y misericordia que siempre has tenido con ella, para con nosotros, Señor, con tus hijos, tú puedas ayudar a Janet para que se pueda levantar, para que ella, Señor, este golpe, Señor, pueda levantarse de esta circunstancia. Señor, mañana le hacen un estudio, tú lo sabes, pero sobre todo queremos pedirte, Señor, que Janet se goce en las circunstancias, que ella pueda discernir la intención de todo esto y que pueda, Padre, en el nombre de Cristo, salir adelante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y también oramos por la hermana Viviana, por la recuperación de su brazo. Te damos gracias porque va poco a poco, Señor, pero tú eres bueno, Señor. Tú, Señor, has bendecido la vida de Viviana. Perfecciónala a través de esta situación. Señor, también oramos por Aarón para que tú le des sabiduría, entendimiento a nuestro hermano. Señor, que él pueda encontrar un trabajo, Señor, donde pueda honrar y bendecir tu santo nombre, Señor. Lo pedimos en tu nombre. También oramos por Blanca Ontiveros, estas circunstancias, esta tristeza que tiene, Señor, porque ama a su familia, porque ves cosas en su familia que los alejan, Señor, de ti. Pero tú eres bueno, Señor, tú eres justo, tú eres poderoso. No hay impedimento para que tú puedas acercar al pecador, Señor, a una familia, Señor, que esté separada de ti, hacia ti, Señor. Por eso oramos para que le des, Señor, a Blanca paz, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, y oramos por su familia para que te conozcan, Padre, para que se acerquen, Padre, y se rindan delante de la realidad del Evangelio. Oramos por Moisés, Señor, por nuestro amado hermano, por su familia. Pedimos, Señor, que sigas guiándolos, Señor, para que puedan, Señor, encontrar la verdad, para que puedan, Señor, ser nutridos, animados a través de tu palabra. Señor, te damos gracias por la obra que estás haciendo en ellos. Gracias, Señor, también por la vida de Toño y de Silvia. Gracias, Señor, porque a pesar de una circunstancia extremadamente difícil, probablemente la más fuerte de lo que han vivido en su existir en esta tierra, Señor, tú has mostrado día a día, Señor, segundo a segundo, tu fidelidad, y te damos gracias porque Toño está abriendo de nuevo su negocio, Señor. Te pedimos que le des sabiduría, entendimiento, Padre, que este negocio sea para tu gloria y para tu honra. También pedimos por la familia Huerta Castillo. Señor, falleció su hijo. Te pedimos, Señor, que consueles a esta familia. La pérdida de su hijo, Señor, es sensible. Nosotros nos estremecemos con ellos, lloramos con ellos. Y, Señor, te pedimos que les des consuelo, pero que sobre todo, Señor, manifiestes tu voluntad en esta familia, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor, también por la familia Bueno, debido al fallecimiento de su abuelo, Señor, una muerte natural por edad, Señor, pero no deja de ser triste el perder a un abuelito, Señor. Te pedimos por la familia Bueno, Señor, para que puedan experimentar tu gracia una vez más, y que tú, Señor, en tu propósito soberano, teniendo el control de todas las cosas, extiendas tu propósito, tu voluntad en esta familia, Señor. No pedimos todo esto para que tú lo hagas, sino que pedimos todo esto para que nuestro corazón se alinee a lo que tú haces, Señor, gozándonos en todo momento, gozándonos en todas circunstancias, sabiendo que tú tienes el control de absolutamente todos los eventos de nuestra vida. Oramos por la iglesia, oramos, Señor, por tu soberanía sobre ella, y oramos para que nos des sabiduría para poder seguir adelante conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibir esta enseñanza y que podamos, Señor, tenerla en nuestro corazón, y que esto, Padre, al final de este tiempo, esta enseñanza, Señor, nos humille aún más, entendiendo, Señor, que simple y sencillamente, si somos tuyos, es porque tú lo decidiste, por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues qué bendición verlos de nuevo. Ahí veo ya hermanos en Zoom. Gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos. Me da mucho gusto verlos. Y por favor les pido que vayamos a Efesios 2:8. Creo que ahí me quedé la semana pasada. Bienvenida, Bere. Te estoy viendo. Yo sé que los hermanos, hola.
Hola Marcial, hola Moy, creo que allá andas, hermano. ¿Cómo está Lupita? Qué bendición verlos. Lalo, como siempre, ayudándonos. Hermanos, los que están en Facebook dirán, ¿y este qué está viendo, no? Lo que pasa es que también estamos transmitiendo por Zoom. Entonces, ya sea por Zoom, hermano, o por Facebook, el caso es que podamos recibir la enseñanza y continuar con la confesión de fe de palabra abundante. Es extremadamente importante porque debemos de entender las doctrinas cristianas. Eso nos va a dar unidad doctrinal, nos va a dar confianza de que lo que se está predicando en palabra abundante, lo que se está enseñando es conforme a la palabra de Dios. Eso es necesario y nos va a hacer sólidos en la fe. Nos va a hacer sólidos en la fe que muestra la palabra de Dios. Efesios 2:8, y recordamos, hermanos, recordemos que hablamos la semana pasada de la salvación. Y hablamos que la salvación que Dios extiende es porque Él lo quiere así. En la salvación de un alma, de un hombre, de una mujer, ellos no participan en absolutamente nada. La participación humana no tiene nada que ver en la salvación. Y eso es sumamente importante porque hoy en la iglesia cristiana, en muchas denominaciones, se propaga el hecho de decir que nosotros somos salvos o que una persona es salva porque esa persona escogió a Dios, porque esa persona decidió abrazar la fe, porque esa persona decidió recibir a Cristo en su corazón. Y tales cosas, hermanos, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios con la intención real de encontrar a Cristo y la salvación, nos daremos cuenta, hermanos, que la salvación es un acto soberano de Dios, donde el hombre no tenía ninguna capacidad. Por más, hermano, que el hombre o la mujer quisieran acercarse a Dios, experimentar la salvación, el hombre es totalmente inútil para salvarse. No se puede autoayudar, no puede ayudar a Dios. La salvación es un acto soberano de Dios. Y creo que un versículo, lo vimos la semana pasada, es Efesios 2:8. Y quiero que veas, en este punto nos quedamos, quiero que veas esta expresión real, bíblica, inspirada por el Espíritu Santo dado a Pablo, y se lo dice a los efesios, y no solamente es una enseñanza a los efesios, sino a toda la iglesia cristiana. Porque por gracia, o sea, ese por es la razón de Dios, es el por qué Dios nos salvó, por gracia, ese es el motivo de Dios. Eso es lo que Dios tuvo en su corazón, en su voluntad soberana, para extender su mano y salvar a los pecadores. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Cuál fue el vehículo por el cual Dios salva al pecador? Por la fe. El motivo es por gracia. ¿Cuál va a ser el medio? Dice ahí, la fe. Y esto es muy importante, extremadamente importante. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Entonces, aquí vemos una realidad absoluta. Dice que la gracia, la salvación y la fe no es de vosotros. Es que yo puse fe para creer en Cristo. No, es que tú no pusiste nada. El que puso la fe fue Dios. La gracia fue de Dios. La salvación es de Dios. Todo esto, salvación, gracia y fe, fue de Dios. Un regalo de Dios al hombre. Al hombre. Entonces, hermano, cuando hacemos un análisis así, nos damos cuenta que la salvación, el hombre no tiene ninguna participación. No tenemos ninguna participación. Te lo decía la semana pasada, 100% Dios en la salvación, 0% el hombre en la salvación. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Tú no escogiste ser salvo, Dios te salvó a ti. Tú no le abriste tu corazón a Cristo para que entrara. Cristo tocó tu corazón para que confesaras el Evangelio, para que creyeras el Evangelio. Desafortunadamente, muchos hombres tienen idea, y dentro de la iglesia cristiana es también muy desafortunado, que muchos creen que el hombre tiene participación en la salvación. Pero cuando un hombre, una denominación, una iglesia tiene ese concepto, hermanos, realmente no está entendiendo
la naturaleza del hombre, no está entendiendo quién es el hombre a través de la palabra de Dios, no está entendiendo lo que es el impacto del pecado y no está entendiendo la santidad de Dios, la soberanía de Dios. Para entender estos conceptos, hermanos, lo hemos estado estudiando, ya llevamos algunas semanas. Debemos de entender el carácter de Dios, debemos de entender al hombre a través de la palabra de Dios, debemos de entender la soberanía de Dios y debemos de entender la santidad de Dios para entender y llegar a la conclusión y entender estos textos donde la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. El hombre no se puede salvar. Entonces, dice la palabra de Dios, te voy a pedir que vayamos para seguir avanzando. Vamos a Juan 6:37, para que veas ahí algo muy importante. Aquí habla de que el Padre llama a aquellos que va a traer a salvación y los lleva a su Hijo. Recuerda siempre esto, hermano. Es imperativo. La Biblia siempre dice esto. El que tiene la iniciativa de la salvación del pecador es Dios, no el hombre. Ve a Juan 6:37, por favor. A Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, creo que ya estás ahí, ya te veo ahí clavado ahí con tu vista en la Biblia. Dice, tengo que ver lo que dice Raimundo. Y eso es importante, no me crean a mí, vean la Biblia. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, está hablando de almas. Está hablando de almas que el Señor en su soberanía decide entregarle al Hijo. Y cuando hay una decisión del Padre de darle a Hijo esas almas para salvación, dice, esas almas no serán echadas fuera por Cristo. Esto nos habla, hermano, de la iniciativa del Padre, de la intercesión, del mediador para la salvación que es el Hijo, pero que una vez que el Hijo salva al pecador, no lo echa fuera. ¿Sí ves eso? ¿Ves esa realidad? O sea, la salvación es segura, porque la salvación es por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los procesos de Dios, los edictos de Dios, porque déjame decirte, hermano, que cuando Dios dice, voy a salvar, o he salvado a esta persona, es un decreto de la voluntad de Dios. Y cuando Dios decreta, hermanos, cuando el rey da un edicto, es irrevocable. Nadie puede evitar que Dios salve y nadie puede quitar la salvación de alguien que se le fue extendida la salvación por gracia. Cuando entendemos esos conceptos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que tu salvación, si tú estás en Cristo, es segura. Es segura. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:44, para que veas más adelante otra vez la doctrina, la repetición del Espíritu Santo, la misma confirmación. Pero aquí en Juan 6:44 hay una palabra maravillosa que quiero que podamos observar por algunos minutos. Ninguno puede venir a mí, Juan 6:44, seguramente ya lo encontraste más rápido porque estaba más adelantito. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, escucha eso, ninguno, nadie, ningún hombre puede venir a Cristo, no puede ir a salvación a Cristo, imposibilidad humana. La declaración que dice Romanos 3 de que todos los hombres son inútiles para salvación. Nadie, ninguno puede venir a mí, ninguno. Tú no podías, yo no podía, ninguno podía. Si el Padre, aquí está la iniciativa del Padre, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa palabra trajere, hermano, elkio en el griego, es arrastrar, pero también puede traducirse como sacar.
Y ahí de repente hay teólogos que discuten un poquito con la definición de esa palabra, porque algunos dicen que elquio realmente su traducción más precisa es arrastrar. Y de ahí dicen, vea lo que está diciendo Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastrase primero. Y esa expresión de arrastrar es como cuando una persona que trabaja la tierra mete el instrumento para abrir la tierra, cualquiera que fuere el arado, metiera ese instrumento en esa tierra dura, en esa tierra totalmente seca, y empieza a arrastrarla para abrirla, y parece que hay un proceso de fuerza, de resistencia, y muchos teólogos dicen, mira, ¿qué hizo Dios contigo? Tú no querías ir a salvación, tú ibas en contra de Dios, pero Dios en su misericordia te arrastró. Y de repente uno puede interpretar que tú fuiste salvo a fuerza. Que no querías, pero que un día abriste la boca y dijiste, Jesucristo es el Señor y lo confieso como Salvador, aunque no quiera, me arrastró el Señor. No es así. Quiero que entiendas aquí un concepto que le llaman los teólogos de gracia irresistible. La gracia irresistible. Y la gracia irresistible está basada mucho en este pasaje de que cuando Dios llama a salvación, no hay quien se le resista a su gracia salvífica. No estamos hablando, hermano, de que Dios te arrastró a fuerza. No, puso fe en ti para que con convicción, con gozo, con certeza, con necesidad, tú te acercaras a Cristo. No es una obra, sí es una obra donde Dios lleva, es irresistible, nadie va a poder evitar la salvación de Dios cuando Dios ya te predestinó, cuando Dios ya te escogió, pero no vienes tú a muerdedientes, tú vienes por necesidad, tú vienes porque quieres saber más de Él, tú vienes porque reconoces tu pecado y necesitas la salvación a través de Jesucristo. De repente muchos teólogos se inclinan más por la posición de la palabra elquio, como sacar de un pozo, como esa mujer samaritana que estaba allí en el pozo de Jacob y estaba sacando agua a mediodía para llevarla a su casa, y ella aventaba la cubeta y sacaba el agua. Y de repente hay teólogos que se empiezan a discutir porque unos dicen, no, es que no es un acto donde Dios arrastra, sino que realmente es un acto donde Dios saca. Pero hermanos, no nos vamos a detener en eso. A fin de cuentas, arrastrar y sacar es traer. Nadie puede ir al Padre, dice Jesús. Nadie puede venir a mí, mejor dicho, si el Padre no lo trajere primero. Entonces, hermanos, como te decía la semana pasada, y no es porque yo lo diga, lo he escuchado muchas veces, a partir de que empecé a estudiar y empezamos a estudiar la teología correcta de la salvación, hermanos, si la salvación dependiera del hombre, nadie fuera salvo. Porque si de algo corre el hombre, es de Dios. Prefieren ir a sus filosofías humanas, prefieren ir a sus conceptos, prefieren nutrir su propia carne, defienden más su carne que a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia atrae al hombre, arrastra al hombre, gracia irresistible, lo saca del pozo, de las tinieblas donde estaba. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene toda esta situación? Porque déjame decirte que esta situación, hermano, que incluso impera en algunas iglesias, porque conozco iglesias y yo estuve en una iglesia donde decían, ¿sabes qué? La salvación, tú decidiste ser salvo. O sea, sí necesitas tú la gracia de Dios, pero el que decide en última instancia la salvación eres tú, Raimundo. Tú decidiste abrirle la puerta de tu corazón a Cristo. Incluso yo le decía a la gente cuando supuestamente la evangelizaba, les decía, ¿sabes qué? Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Cristo es un caballero y toca la puerta de tu corazón.
Ajá. Y si tú abres la puerta de tu corazón, en una decisión tuya, Cristo entra. No va a tirar la puerta, sino que Cristo entra a tu corazón. Dale una oportunidad a Cristo. Qué tontería, perdón. Qué tontería. Totalmente sin fundamento bíblico. No es que toque la puerta, es que Dios arrastra. No es que Dios toque la puerta, sino es que Dios saca. Esas doctrinas son totalmente falsas, pero sin embargo, estas doctrinas, hermanos, no son solamente en muchas iglesias el día de hoy. Desde el siglo IV, hermanos, de la historia de la vida cristiana, de la iglesia cristiana, vienen esas herejías incluso, esas interpretaciones alejadas de la realidad bíblica. Pero hay una propagación muy fuerte de un hombre que existió hace algunos siglos, llamado Jacobo Arminio, pastor y teólogo holandés, que ejerció su ministerio a finales del siglo XV. A finales del siglo XV. Este hombre, Jacobo Arminio, decía que la salvación es un acto del hombre, que el hombre es el que decide salvarse, autosalvarse. Te voy a leer algo que dice uno escrito de Jacobo Arminio acerca de ese postulado de la doctrina de la iniciativa humana para la salvación. Escucha esto, la doctrina de la iniciativa humana para salvación. Él decía, toda persona regenerada, dice él, posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel, a Jesucristo, que toca la puerta de su corazón. Fin de la cita, como dicen los hermanos celosos de las citas. O sea, tú eres el que decide abrirle la puerta de tu corazón a Cristo o no. Esa doctrina, hermanos, es más, no es ni de Jacobo Arminio. La esencia de esa doctrina viene desde el siglo IV después de Cristo, en la iglesia primitiva. Escucha esto. De modo que si el pecador no responde al llamamiento, escucha esto, de modo que si el pecador no responde al llamamiento, la culpa es enteramente suya. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Déjame decirte una cosa. Si un pecador que escucha el evangelio no reacciona al evangelio positivamente y se rinde al mensaje del evangelio, la culpa es absolutamente de él. Eso es definitivo y lo estábamos hablando la semana pasada, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios salva al que quiere, pero Dios extiende su evangelio para que lo escuche el hombre, y si el hombre desecha el evangelio, es su responsabilidad y por eso va a ser juzgado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, escucha esto, ¿qué ocurre si el pecador acepta el mensaje y viene a Cristo con arrepentimiento y fe? ¿De quién depende al final de cuentas esa decisión? ¿De la soberana voluntad de Dios o de la voluntad del pecador? Si una persona escucha el evangelio y responde positivamente al evangelio, entonces, si responde positivamente al evangelio, el hombre va a decir, pues entonces es virtud mía, es acierto mío. Eso es lo que postulaba Arminio. Arminio responde, y esta es la respuesta ante esa pregunta, es la respuesta arminiana, vamos a decirle así, que te vas a acostumbrar a esos términos, arminiana. La respuesta arminiana ante esta pregunta es, depende enteramente de la voluntad del pecador que ha sido previamente capacitado por la gracia de Dios. Eso es mentira. El hombre no escoge a Dios. La Biblia no enseña eso. Dios escoge al pecador y Él lo escoge conforme a su propósito, conforme a su amor, a su misericordia, a su gracia, donde el hombre no tuvo absolutamente nada atractivo para que Dios decidiera salvarlo. Muchas iglesias hoy en día adquieren esta posición
de la intervención del hombre para la salvación. Sin embargo, nosotros creemos en palabra abundante porque es lo que enseña la palabra de Dios, haciendo un estudio respetuoso de las Escrituras, un estudio sin prejuicios humanos. Porque, hermano, cuando la gente dice es que el hombre es el que se salva o participa en la salvación, en esos conceptos, hermano, no hay teología. En esos conceptos hay humanismo. Es el hombre salvándose a sí mismo. Es muy difícil para el hombre entender que no puede hacer nada para salvarse. No lo puede entender porque su mismo prejuicio, su mismo egoísmo cree que a Dios le tiene que echar una manita. Hay que ayudarle a Dios. Y muchos sacan de contexto el asunto de que, mira, tú mueve la piedra y Dios hará lo otro. Para salvación, hermano, no podemos nosotros mover la piedra. Nosotros no podemos mover la piedra para que seamos nosotros y salgamos a vida eterna. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Dice Efesios 2, un muerto no puede hacer nada, nada. Un muerto no puede hacer nada. Es necesario que alguien le dé vida. Y el único que puede dar vida, y lo hemos estudiado, hermanos, es Jesucristo. El único que puede dar vida. Entonces muchas iglesias hoy en día tienen esa posición de la intervención del hombre para salvación. Sin embargo, cuando hacemos un estudio de las Escrituras, escudriñamos las Escrituras pretendiendo encontrar la verdad, sin meter prejuicios, sin meter conceptos personales, humanistas, y defender lo que realmente dice el texto, vamos a encontrar una postura que es totalmente contraria. La salvación soberana. La salvación que es solamente decisión de Dios. Grandes teólogos han abrazado esta postura y entre ellos está la contraparte de este hombre Jacobo Arminio. Hubo un hombre que se llamó Juan Calvino e incluso anteriormente estuvo un hombre llamado Agustín de Hipona, San Agustín para los católicos romanos. Esos hombres postulaban lo que dice la doctrina paulina y a fin de cuentas la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo, de que la salvación es una obra soberana de Dios, donde el hombre no tiene ninguna intervención para su salvación. Estos hombres, Juan Calvino y siglos más atrás, Agustín de Hipona, postularon esta realidad en base a las Escrituras. Y es chistoso, hermanos. Déjame decirte, y no es juicio, no es una situación crítica, pero realmente estos hombres fueron pensadores profundos de la palabra de Dios. Estos hombres realmente fueron teólogos que escudriñaron las Escrituras con la intención de encontrar la salvación. Y entre más profundidad, más doctrina, más interés, profundidad doctrinal, encuentras la realidad de la salvación soberana de Dios. Y cuando tú te quedas simple y sencillamente en leer un texto o dos y no profundizar en la doctrina cristiana, tu posición va a decir, ¿sabes qué? El hombre es partícipe de su salvación. Pero déjame decirte que Agustín de Hipona y Juan Calvino fueron hombres incluso reconocidos por el ámbito secular como los mayores pensadores de su tiempo. Y ellos encontraron en la Biblia la doctrina de la salvación soberana. No encontraron otra doctrina. Una de las posturas también más comunes hoy en las iglesias es el semipelagianismo. Y esto sacado por un hombre que fue rival teológico de Agustín Hipona en el siglo IV. Cuando Agustín Hipona había encontrado la realidad de la salvación soberana de Dios, un monje llamado Pelagio se contrapuso a esa doctrina y él decía que no, que el hombre es el que se tiene que salvar, el hombre es el que tiene que hacer partícipe la realidad de la salvación. Obviamente, hermanos, a este monje Pelagio se le echaron encima al cuello muchísimos teólogos y le dijeron, eso no es así, el hombre no se puede salvar.
Mas sin embargo, fíjate qué triste. Parece que la iglesia cristiana mete el pie en el mismo hoyo a cada rato. No le gusta estudiar la historia bíblica, la historia, mejor dicho, de la iglesia cristiana, del pensamiento cristiano. Es necesario estudiar la historia para no cometer el mismo error en un futuro, en el presente o en el futuro. Y la iglesia volvió a meter, la iglesia incluso, como decía nuestro hermano Israel, si tú quieres calcular más o menos cuándo fue eso, de que me volvieron a meter el pie en el mismo hoyo, si el énfasis más fuerte fue en 1906 en la calle de Azusa, en el movimiento pentecostal, neopentecostal, el movimiento carismático, aún también el movimiento como la iglesia metodista, tuvieron conceptos donde creían que el hombre tenía que ser partícipe de su salvación. Pero hoy esta doctrina del semipelagianismo aún impera en las iglesias. Y fíjate lo que dice esta postura. Esta postura es la postura que habla que es necesaria la gracia de Dios para salvación. O sea, dicen, sí es necesaria la gracia de Dios para salvación, pero también enseña que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación, aunque no puede complementarla por sí mismo. O sea, el hombre es el que tiene que empezar y Dios es el que le echa el empujoncito para que se salve. Órale, ya tú empezaste. Es más, es como si Dios dijera, ¿sabes qué? Primero tú. Y después de ti, yo. Eso no pasa. Quien tenga duda, lea Romanos 3. Quien tenga duda, que lea Génesis. Quien tenga duda, que lea Ezequiel. Quien tenga duda, que lea toda la Biblia y verá que el hombre, en toda la historia bíblica, lo que se ha dedicado es a repudiar a Dios. Es solamente la gracia. Y el medio es la fe. La iniciativa de la salvación fue de Dios porque Él extendió su gracia, el regalo inmerecido para los pecadores. No podemos salvarnos. Hombres como Agustín de Hipona, Juan Calvino, Martín Lutero, Jonathan Edwards, a lo mejor te estoy diciendo, ¿y esos quiénes son? A lo mejor reconoces más a Marcos Witt, a Marco Barrientos, a Benny Hinn. No, hermano, estamos hablando de gente que realmente conoce la Biblia, de gente que defiende la Biblia, de gente que no altera la Biblia, de gente que realmente es guiada por el Espíritu Santo. Y estos hombres, Agustín Hipona, Juan Calvino, Martín Lutero, Jonathan Edwards, R.C. Sproul, John MacArthur y más que te puedo citar, realmente, hermanos, hombres que escudriñan la palabra de Dios con el sentido de encontrar la salvación en la palabra de Dios, defiende la postura paulina, porque Pablo habló de eso, predestinación, salvación por gracia. Y a fin de cuentas, si Pablo lo dijo, Pablo, el apóstol de Jesucristo, Cristo lo dijo, el Espíritu Santo lo dijo, Dios lo dijo. No pueden salvarse si yo no los traigo a mí. Yo soy el de la iniciativa, yo soy el que pongo la fe, yo pongo arrepentimiento en tu corazón, yo te atraigo cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, yo te traje a mí. Qué gloriosa verdad, qué gloriosa verdad. Entonces enseñamos que el favor inmerecido de Dios que otorga a pecadores totalmente depravados, no está relacionando ni con ninguna iniciativa del hombre. No hay iniciativa humana para la salvación. El hombre no puede tener iniciativa para la salvación. Tendrá iniciativa para otras cosas. Es más, hermano, te puedo decir que ya cuando estás en Cristo debes de tener mucha iniciativa para muchas cosas, porque ahora eres libre en Cristo. Ahora tú puedes tener la iniciativa inspirada por el Espíritu Santo de hacer el bien en lugar de hacer el mal. Pero cuando tú no estabas en Cristo, tu única iniciativa era pecar. Era tu única iniciativa. Y tu libre albedrío nada más era una cosa, escoger entre este pecado o este. Pero de ahí no podías hacer más. No podías. Nosotros enseñamos, porque la Biblia lo enseña,
que la iniciativa de la salvación no es iniciativa del hombre, sino es iniciativa, es prerrogativo, es de Dios. Él es el que hace toda la obra, toda la obra. Y también enseñamos que este principio de la salvación no está legislado por voluntad humana. Y quiero que veas algo que creo que te va a ayudar mucho. Te pido por favor que vayas a 1 de Pedro 1:1. 1 de Pedro 1:1. Porque algunos dicen que Dios tuvo un preconocimiento y en base al preconocimiento de aquellos que creó, Él vio en un futuro si iban a aceptar a Cristo o no. Entonces, al ver en el futuro el Señor, porque si Dios creó al hombre o creó a aquellos para salvación antes de la fundación del mundo, en el momento antes de crearlos, vio en el futuro y vio si tú, Moy, ibas a recibir a Cristo. Ah, sí recibió a Cristo. Entonces, él que lo voy a crear en el futuro, va a ser cristiano. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo en el futuro. Tuvo un preconocimiento. Y esa doctrina también es errónea por una mala interpretación de una palabra que viene en el versículo 2 de 1 de Pedro 1:2. Pero quiero que veas el versículo 1, es la salutación en la epístola, es el inicio de la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, la presentación de toda carta de aquel tiempo, a quien se dirigía a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, una persecución de la iglesia cristiana. Iba dirigida esta carta, pero escucha esto, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Entonces, esa palabra presciencia, muchos dicen, ¿sabes qué? Es el previo conocimiento de que Dios entendía en el futuro quién iba a recibir a Cristo y quién no. Y en base a la decisión de esos hombres que todavía no son creados, Dios tomó la decisión de salvar a los que recibirían a Cristo y a los que no. Porque sacan de contexto esta palabra presciencia. Pero quiero que veas el contexto, hermano. Ve simple y sencillamente el contexto inmediato y también no solamente el inmediato, sino que ya hemos enseñado los conceptos a que habla la Biblia acerca de la salvación soberana. Pero ve, Pedro no está hablando de preconocimiento, precisamente de ver el futuro y ver si una persona recibe a Cristo o no. Pedro no tiene ese concepto en la cabeza. ¿Por qué? Porque ve más adelante. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, Dios es el que decidió rociar, salvar por medio de la muerte de Cristo a estos cristianos. Gracia y paz os sea multiplicadas. Ahora, ve el versículo 3. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿ve eso? ¿Quién fue la iniciativa? ¿Del hombre o de Dios? ¿Según quién? ¿Según la grande misericordia de ustedes? ¿Los de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia? No. Según su grande misericordia, la grande de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate, no hay participación del hombre. Dios, Jesucristo. No está hablando de ver en el futuro. Ah, sí recibió a Cristo, Marcial, entonces él va a ser cristiano. No, no está diciendo eso. Si nosotros vemos la palabra presciencia, hermano, si tuvieras hay Marcial, por ejemplo, y muchos hermanos tienen ya recursos ahí para ver las palabras en griego,
y ahí podría investigar Marcial y los hermanos. Presciencia es prognosis. Con esto del griego, híjole, ¿no? Prognosis. Ajá. Conocimiento previo, sí. Prognosis. Pero esa palabra, hermano, es propósito también. También se puede interpretar como destinados desde antes. Destinados desde antes. No tiene nada que ver de estar echando una escaneada en el futuro para tomar decisiones. Porque es lo que dicen muchos. Dice, es que Dios tuvo que echarle una escaneada al futuro para tomar una decisión antes de la fundación del mundo. Eso es falso, hermanos. Eso no puede pasar. Eso no puede predicarse en la iglesia cristiana. Es más, mira, en 1 de Pedro 1:20 vas a encontrar la misma palabra prognosis, pero traducida de otra forma. 1 de Pedro 1:20, más adelantito. Ya destinados. Desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra ya destinados es prognosis. La misma palabra que aparece en 1 de Pedro 2. Presencia y ya destinados se refiere a destinación, a predestinación, a preconocimiento, pero no, hermanos, para tomar una decisión, sino porque Dios simple y sencillamente tenía el conocimiento de las cosas antes de hacerlas. Dios tenía el conocimiento de las cosas antes de hacerlas. Nada le está agarrando de sorpresa a Dios. Esta palabra no se refiere al hecho de que Dios para salvarnos vio el futuro y tuvo conocimiento previo si recibíamos a Cristo o no. Más bien habla de destino de antemano y de un conocimiento predeterminado de lo que Dios ya había diseñado. Así lo dice el comentario de John MacArthur. Y ahora, como yo lo puedo entender, y puedo meterme, imposible, pero entender un poco el pensamiento de Dios cuando veo este texto y es como si Dios dijera, yo diseñé todo y sé cómo es y será. Yo diseñé todo y sé. Tengo un pleno conocimiento de lo que es y de lo que será. Yo diseñé todo y voy a ver en el futuro lo que resulta. No. Diseñé todo. A ver qué pasa con el hombre. A ver si me reciben o no. No. Antes de diseñar las cosas, Dios ya tenía el conocimiento de cómo iban a moverse esas cosas. Y Dios sabía, a pesar de tu pecado y mi pecado, que Él te había predestinado y te diseñó para salvación. De repente hay hermanos que no quieren ver esto. Iglesias que ni siquiera lo tocan. Que incluso dicen, ¿sabes qué? Es que es herético, no te metas en esas cosas. ¿Para qué te confundes? La vida cristiana es más sencilla. No, hermanos. Complicada es la vida cristiana cuando cree la gente que se pierde la salvación. Eso sí es una complicación. Complicada es el evangelismo cuando cree la iglesia que ellos son los que ganan almas, cuando no entienden realmente el concepto de ganar almas. La salvación es de Dios. Dios es el que decide. Y Dios ya se decidió, hermano. Él nada más está siendo testigo de los eventos que Él hizo. Diseñó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Te pido que vayas a Romanos 9, 11. Romanos 9, 9 al 11. Dios decide salvar. Romanos 9, 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección,
permaneciere, no por obras, sino porque el que llama. Ve eso. Si tú ves el pasaje completo de Romanos 9:9, Pablo está hablando acerca de la elección de Israel, de cómo Dios en su soberanía tuvo el control de quién escogía y de quién no. Y en este caso, en este pasaje, hermano, está hablando de dos personajes. Está hablando de Jacob y de Esaú. Y que incluso si ves en el versículo 11, que aún dice, no habían ni siquiera nacido y todavía no habían hecho ni siquiera bueno y malo. O sea, Dios no escoge, hermano, entre que si eres bueno o eres malo. Esto derriba, hermano, la doctrina de la Iglesia Católica Romana, donde dice que Dios escoge a los buenos y desecha a los malos. Y si quieres ser salvo, entonces haz buenas obras. Dios no escoge por obras. Porque déjame decirte, la Biblia declara que todas las obras del hombre son como trapos de inmundicia. Todas. Son desechables por Dios, no deseables por Dios. Entonces, aún Jacob y Esaú todavía ni nacían. Ve eso, el versículo 11, es tremendo el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el porqué de Dios? ¿Por qué una gente es buena y otra mala? No. ¿Por qué Dios escoge para salvación? Porque tiene su propósito. Nada más por eso. Tiene su propósito. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Él tenía un propósito predestinado, prediseñado. No por las obras, no es por las obras ni buena ni mala, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama a salvación? ¿Quién llama a elección? ¿Quién hace esa obra? El que llama, no el llamado. Enseñamos entonces que la elección no debe de ser vista como si estuviera basada meramente en una soberanía abstracta. ¿Sabes qué? Es que Dios es soberano y simple y sencillamente como es soberano, Él toma una decisión. Si tú tienes tu confesión de fe en la mano, dice, no enseñamos que Dios toma una decisión simple y sencillamente por una soberanía abstracta, porque quise y punto, y te callas. Como cuando te regaña tu mamá o tu papá, ¿no? ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué te callas? Así lo decidí. No. La soberanía de Dios está en armonía con otros atributos de su santo carácter. Y la soberanía de Dios está regulada, está en armonía con su omnisciencia, con su justicia, con su santidad. O sea, ¿por qué Dios tomó la decisión así? Por su santidad. Esto es tremendo, hermano, lo hemos estudiado, lo hemos visto. Por su omnisciencia, justicia, santidad, sabiduría, gracia y amor, Él tomó una decisión soberana de salvar a los que Él quería. No es simple y sencillamente por soberanía. Para que Él tomara una decisión soberana, su misericordia participó. Para que Él tomara una decisión soberana, su amor participó. Su omnisciencia participó. Su santidad, su sabiduría. Regrésanos Romanos 9:11 y vamos un poquito más abajo para que te sigas así como que, Señor, danos cabeza para esto. Pues Romanos 9:11, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Esa fue la profecía de Dios. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Y aquí hay una situación porque de repente uno dice, bueno, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? O sea, ¿lo odió? No, hermanos, si realmente vemos la palabra en griego no se refiere a odio. Se refiere a que simple y sencillamente, hermano, de alguna forma Dios en su gracia, en su decisión, tomó a Jacob para su propósito redentor y salvífico y tomó a Esaú para juicio. Pero sin embargo, hermanos, Esaú recibió bendiciones de Dios. Esaú fue el fundador de los edomitas, de la nación edomita. Y vaya, hermano, que yo estaba investigando, y los edomitas no fueron, hermano, un pueblo realmente totalmente desechado por Dios. Tuvieron gracia y misericordia. Tuvieron gran expansión en su tiempo. Oía una vez una crónica de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, porque estaba predicando esta sección de la Biblia y se le acercó una mujer terminando la predicación y le dijo, pastor, o sea, yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué Dios es injusto? Bueno, creo que la hermana no leyó más abajito, que no puedes cuestionar a Dios en su soberana decisión. Pero sabiamente Spurgeon le contestó, ¿sabes qué? Lo que yo estoy maravillado es que haya escogido a Jacob, que era un timador, que era un burlador, que engañó a su padre, que manipuló a su hermano, que no tenía que haber hecho eso porque simple y sencillamente se le había dicho, el mayor servirá al menor. La profecía estaba dada, no era necesario que hicieran todo ese desastre. Los dos eran pecadores, Así, hermano, como Esaú y Jacob, estamos todos. Y Spurgeon le dice a la mujer, por lo que yo estoy maravillado es que Dios haya escogido a Jacob, fíjate qué joyita. Pero sin embargo Dios tenía un propósito. Y el propósito, ¿sabes cuál era, hermano? Que naciera el Salvador. Dios siempre abrió brecha en medio del pecado del hombre y nada pudo obstruir la promesa que dio en Génesis 3 de que vendría uno que pisotearía la cabeza de la serpiente. Dios es soberano en la salvación, hermano. Pero Él tenía un propósito. Ahora ve el versículo 14. ¿Qué pues diremos? Porque seguramente alguno ya tiene este cuestionamiento en la cabeza. Entonces, ¿por qué a unos y a otros? Oye, pues qué injusto es Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Una vez nuestro hermano Israel Villanueva nos enseñaba acerca de esta palabra que viene adelante, dice, en ninguna manera. Y vaya que si lo buscas en la expresión en griego, es el no más enfático que puedes encontrar en la Biblia. Es no. Imposible. Ni se te ocurra, ni lo pienses. Totalmente no. ¿Dios es injusto? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. Este es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios salva? Por misericordia. Y que Él dará misericordia a quien quiera darle misericordia, ¿conforme a qué? A su propósito. Hermanos, algunos dirán que injusto, ¿por qué unos sí y otros no? Mira, si tú ves bien la Biblia y entiendes bien la Biblia, tú dirás, esto no es una injusticia, esto es un acto de misericordia, porque todos los hombres son pecadores, y que Dios extienda su gracia para salvar a unos conforme a su propósito, no es una injusticia, es misericordia, porque aún esos que llamó a salvación no merecían salvación. Pero Dios escogió para mostrar su misericordia. Pero eso no lo ven los hombres. Y dicen, Dios es injusto. Entonces Dios va a mandar al infierno a unos y otros al cielo.
¡Qué injusticia! No, déjame decirte una cosa, todos iban para el infierno. Es lo que está diciendo Pablo, todos iban para el infierno, pero sin embargo Dios en su misericordia escogió a unos que no merecían salvación para su propósito. Eso es maravilloso. No hay injusticia. Si vemos profundamente, hay gracia, hay misericordia, hay amor de Dios. Desafortunadamente, cuando uno estudia la Biblia es muy fácil sacar un juicio en contra de Dios. Pero aquí el Espíritu Santo está diciendo, ¿crees que Dios es injusto? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque todos merecían el infierno. Todos merecían estar destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia escogió a unos conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Esto define la sublime gracia de Dios, que pudiendo desechar a todos los hombres por su pecado, envió a su Hijo para salvar a los que Él había llamado desde antes de la fundación del mundo. Esta soberanía siempre exaltará la voluntad de Dios. Esta doctrina, hermanos, exalta la voluntad de Dios, exalta la soberanía de Dios. Cualquier otra doctrina que habla de que el hombre es partícipe de su salvación denigra la soberanía de Dios, va en contra de la palabra de Dios. Así que, hermano, yo sé que en algún momento de tu vida tú dijiste, ¿sabes qué? Yo soy cristiano porque yo lo decidí. Y a lo mejor hasta en tu Biblia escribiste al principio, es que yo recibí a Cristo el 1 de agosto de 1965, pastor. Mire, hasta hermano Rey, mira, hasta lo apunté aquí, mira, aquí lo apunté, ¿no? Yo le abrí la puerta a Cristo. No, hermano. Dios te trajo a Él. Tú no podías. Tú no podías. La soberanía de Dios exalta a Dios. La soberanía de Dios y la salvación exalta a Dios, es bíblico. Y algo, hermano, que habla la Biblia es exaltar a Dios, a Jesucristo. La soberanía de Dios y la salvación exalta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11, 25, 28, para que podamos terminar con este estudio el día de hoy. Mateo 11, 25, 28. Y creo que lo estudiamos, ya pasamos por este pasaje hermoso, como todo pasaje de la palabra de Dios. Pero aquí tenemos también soberanía de Dios. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Fíjate, en medio del repudio de nuestro Señor, que estaba haciendo el Señor Jesucristo, envuelto del repudio de muchos que se burlaban, de Juan el Bautista, que fue a decir, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense. Un evangelio de arrepentimiento de pecados. Desecharon al mensajero y desecharon al rey que mandó al mensajero. Y en medio de ese repudio el Señor Jesucristo decide no hacer caso a los hombres necios y dirigirse al Padre y decir esta gran verdad en esta oración. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo, sublime, el Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios. Tú decidiste en tu soberanía esconder la realidad del evangelio de la salvación en medio de todos estos sabios que se creen muy doctos en la palabra de Dios. Tú les escondiste estas cosas y los revelaste a los niños, a estos que creyeron, a mis discípulos, a los que creyeron en mí. Ahora ve el versículo 26. Sí, Padre. ¿Por qué? Sí, Padre. ¿Por qué? Porque así te agradó. ¿A quién le agradó? Al Padre. Y al Padre le agradó mostrar el evangelio a unos y a otros no mostrarlo.
Pero si te fijas, la responsabilidad humana es que ellos se creen sabios y entendidos. Ellos tienen esa responsabilidad. Pero del otro lado, ellos son niños que necesitan ayuda, que necesitan del Evangelio. Ahora fíjate el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjate, ¿dónde está la pelota de la salvación? ¿En el hombre? No, entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Las cosas no fueron reveladas en ti porque quisiste. Las cosas fueron reveladas en ti porque antes de la fundación del mundo, antes de que existiera la tierra, antes de que existieran todas las cosas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo decidieron tu salvación. No hay voluntad humana, hermanos. No sé de dónde sacamos eso. A lo mejor hay algunos hermanos que me digan, ya pastor, ya rey, ya suelta eso, hermano, ya, por favor, eso lo entendemos. Pero creerás que, no quisiera yo especular, pero el 85% de los cristianos creen eso. ¿Que ellos le abrieron la puerta de su corazón a Jesús? No. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué están cansados y cargados? ¿Y por qué van a Cristo? Porque están reconociendo la carga de su pecado y están entendiendo a través de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que el único que les puede quitar la carga del pecado es Jesús. Venid a mí, porque yo los haré descansar. Ve este último versículo, por favor, y terminamos en oración. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, otra vez, propósito suyo, la gracia de Él que nos fue dada, tú no la generaste, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, esto nos humilla y nos hace reflexionar tantas cosas, incluso en medio de nuestra familia. ¿Por qué, Señor, si todos en mi familia, en nuestra familia, son pecadores y somos pecadores, ¿por qué nosotros fuimos llamados a salvación? ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué llamas a algunos que incluso fueron peores entre la familia, más pecadores, más viles, y sin embargo, Señor, los llamaste a salvación? ¿Por qué? ¿Por qué si algunos, Señor, son más buenos que nosotros, tienen actitudes más correctas que nosotros? ¿Por qué nosotros fuimos llamados a salvación y no ellos, Padre? Porque simple y sencillamente la salvación es tuya, Señor, y no depende de nuestras obras, ni buenas ni malas. Tú sabías, Señor, que todos somos pecadores, todos somos pecadores, y que estamos destituidos de tu gloria, pero conforme a tu propósito, conforme a tu misericordia, conforme a tu soberanía, conforme a tu carácter perfecto, Señor, tú decides salvar bajo tu propósito a pecadores que no lo merecen,
para mostrar tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque somos salvos, no por nosotros, sino por tu gracia. Nos diste fe, nos diste arrepentimiento de pecados, nos diste convicción para ir a ti, Señor, y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Gloriosa doctrina, Señor. Glorioso, Señor, es el que entiende, Señor, estos conceptos, estos principios bíblicos. Gracias, Señor, porque nos humillan. Gracias, Señor, porque te exaltan. Y gracias, Señor, porque conforme nosotros somos humillados a través de tu palabra, y nuestro Señor, tú, Señor, eres exaltado a través de tu palabra, nuestro Señor Jesucristo se hace grande, Señor, grande, porque fue el medio por el cual, Señor, tú nos salvaste. Gracias, Jesús. Gracias por hacer eso por nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, pues gloria a Dios. Y quisiera comentarles acerca de lo que vamos a hacer este próximo domingo, si Dios nos lo permite. Vamos a regresar, hermanos, de forma presencial allí en la iglesia, el próximo domingo. El próximo domingo 9 de agosto vamos a estar ahí predicando, vamos a estar ya abriendo las puertas de la congregación Palabra Abundante a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Te comento, hermano, hermana, que nuestros estudios van a seguir en línea. Vamos a seguir en línea, no vamos a tener los estudios. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que el gobierno federal dice que la Ciudad de México está en rojo, el gobierno de la Ciudad de México dice que estamos en semáforo naranja y están permitiendo que las congregaciones, las iglesias abran, pero bajo ciertos lineamientos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de guardar esos lineamientos porque no van en contra de la voluntad de Dios, porque no están prohibiendo la predicación del Evangelio, el gobierno no está regulando el mensaje de la iglesia, no está obstruyendo que se predique en el nombre de Cristo. Simple y sencillamente nos están diciendo que abramos con todas las precauciones de sana distancia, de sanidad y guardando un tiempo de la reunión. Nosotros vamos a guardar esos parámetros porque no es necesario entrar en controversias ni en una confrontación con el gobierno, porque simple y sencillamente no nos están obstruyendo que nos congreguemos, no nos están obstruyendo que oigamos la palabra de Cristo, sino que lo hagamos con responsabilidad y lo vamos a hacer con gozo y lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, quiero comentarte que vamos a asistir a la iglesia, que vamos a invitar a todos a que vayan a la iglesia, pero te voy a pedir que lo hagamos con toda precaución y que guardemos los parámetros que pide el gobierno para podernos congregar. Es importante que asistamos con cubrebocas, que incluso si sales de tu casa lleves cubrebocas, si tomas transporte para llegar a la congregación, lleves el cubrebocas, no te toques la cara, o sea, todo ese tipo de cosas, hermanos. Y quiero decirte que nuestra vida, hermano, no depende de un virus. Nuestra vida depende de Cristo, depende del Señor. Él sabe, pero nosotros tenemos que ser sabios. Y quiero pedirte que guardemos esto que se nos está pidiendo también por precaución, por amor al prójimo, por testimonio, por muchísimas cosas que tenemos que hacerlo, positivas, hay que hacerlo. Ahora, si llegas a la congregación sin tapabocas, te vamos a dar un tapabocas para que te lo pongas, para que estés dentro de la congregación con tapabocas. Se te va a tomar la temperatura al entrar, porque se está pidiendo que se haga, para verificar que estés bien. Se te va a pedir que te laves las manos, se te va a dar gel antibacterial para que puedas aplicártelo en las manos. El auditorio ya está preparado, nuestros amados hermanos han estado trabajando para hacer los flujos de entrada, de salida. El día de mañana, Dios mediante, se va a subir un video para que veas cómo quedó la congregación y sepas cómo moverte dentro de la congregación, por dónde entrar, por dónde salir. Ya se hizo otra puerta de acceso
Pero sí te quiero comentar que la actividad que vamos a tener en la iglesia va a ser la oración y predicación. Es lo que vamos a hacer, oración y predicación. Entendemos ya muchos, hermanos, que la cúspide de la reunión cristiana, de la liturgia cristiana, el momento de máxima adoración en la iglesia, el domingo cuando nos reunimos, es la predicación de la palabra. Y vamos a adorar a Dios, hermano. No digas, oye, pues no vamos a adorar a Dios, no vamos a cantar una canción. No lo vamos a hacer ahorita por guardar los lineamientos que nos pide el gobierno. Pero, hermano, seguimos adorando a Dios a través de la predicación de su palabra y a través de algo que es sumamente importante: obedecer la palabra. Esa es la máxima expresión de la adoración del cristiano. Obedecer la palabra de Dios. Eso es alabanza, hermano. Eso es lo que recibe Dios como alabanza. Y lo sabemos, lo sabemos. Entonces se te va a tomar la temperatura al entrar, se te va a pedir que te laves las manos, que te pongas gel antibacterial y que entres con gozo a la congregación. Es importante mantener la sana distancia, como lo hemos señalado, como lo hemos aprendido. Aunque queremos saludarnos, queremos darnos amor, tener mucho cuidado con esta situación hay que abstenerse de los abrazos. También, hermanos, si de repente a alguien se le fuga un abrazo con un hermano porque lo viste con júbilo, te pido por favor que no lo juzgues. Te pido, hermano, mira, te quiero decir algo también importante. Yo sé que muchos ya necesitamos congregarnos. Y ten la certeza que vas a llegar a un lugar que va a estar preparado para recibirte con responsabilidad. Ve sin celo, ve sin miedo, ve confiado de que las cosas están bajo el control de Dios y que nosotros estamos siendo sabios, prudentes para tener un lugar adecuado. Pero, hermano, si alguien entre ustedes, entre nosotros, amado hermano, no puede ir porque está enfermo, no vayas, quédate en tu casa, ¿no? Si alguien dice, ¿sabes qué? Todavía no me siento seguro, la verdad es que, no sé, tengo como miedo, lo que sea. Si es así, hermano, quédate en tu casa. No te juzgamos. Te animamos a que vayas. Te animamos a que vayas a la congregación. Pero si te quedas en tu casa por algún otro motivo, tú sigues siendo parte de Palabra Abundante, sigue siendo tu iglesia, no te vamos a juzgar porque no vas. Ajá. Obviamente, si pasa el COVID y pasan 3 meses y no vas, pues entonces sí, te vamos a reprender y vamos a ir por ti en buena onda espiritualmente de las orejas, ¿no? Pero quiero que sepas y quiero que sepamos todos que somos parte de la iglesia y no podemos caer en juicio contra los que tienen todavía cierto celo y contra los que dicen, ¿sabes qué? Yo confío y yo lo voy a hacer y confío que Dios tiene control de todas las cosas. No, hermanos, debemos de ser prudentes, pero por favor, si vas a la congregación, ve con gozo, ve con certeza de que vamos a alabar al Señor en ese día. Vamos a empezar así, hermanos, y conforme vayan pasando los domingos, conforme Dios lo vaya disponiendo, pues vamos a ir ampliando las actividades hasta llegar a tener actividades normales dentro de la iglesia. Todo es para bien, hermanos, todo es para bien. Todo lo que acontece en nuestra vida es para bien. Nada está fuera del control del Señor. Como te decía, habrá una puerta de entrada y de salida. En el piso se marcará por dónde caminar para ocupar tu lugar, para que no se haga mucha gente en el patio. El lugar ya está preparado. Nuestro hermano Marcial estaba contando el martes. Estábamos contando y eran alrededor de 100 sillas las que estaban ahí ya listas. El lugar está preparado para entrar, según el plano arquitectónico, 504 personas, pero vamos a tener un cupo, respetando el 30%, va a haber 100 sillas. Pero si llegaran más hermanos, vamos a tener sillas en el patio, hermanos, donde vas a poder escuchar el mensaje, donde tú vas a poder estar. Te vas a poder sentar donde tú quieras. Si te sientes más contento, más tranquilo en el patio, siéntate en el patio. Si te quieres sentar adentro del salón, siéntate adentro del salón. El caso es que podamos escuchar la palabra de Dios. Queremos pedirte que
Si en estas 2 semanas has tenido síntomas, de gripe, porque hermanos, pues lo hemos estado orando y nuestro hermano Marcial lo sabe, porque incluso ha visto algunos hermanos dentro de la congregación. Hemos tenido casos de COVID en hermanos de la iglesia, circunstancias que prácticamente no les pasó nada y otros que sí fue un mes muy difícil, donde había una situación incluso crítica, pero sin embargo, por la gracia del Señor, ninguno más allá de eso. Pero si tú padeciste COVID hace poco, porque tenemos hermanas que pasó, quédate en casa y sigue viendo la predicación en línea. Y cuando sea prudente, acércate ya a la congregación y te vamos a recibir con mucho amor, sin ningún recelo ni prejuicio. Nunca debe ser nuestra intención, pero quédate en casa. Y si tienes síntomas, si crees que no es conveniente, quédate en casa. Pero si puedes ir a la congregación, si incluso eres joven y ni siquiera eres del grupo vulnerable, no tienes este tipo de enfermedades, pues con más razón vete a la congregación. Yo creo, hermano, que no tengo que estarles, los estimulo, los motivo, porque es necesario. Pero ya cuando hay una gran necesidad, hermano, después de 4 meses, pues ya queremos congregarnos y regresar al lugar, al ambiente, a la coinonía entre hermanos, que tanto valoramos hoy, que no hemos podido estar cercanos como estábamos antes. Entonces, hermanos, pues ese es el anuncio. Por favor, quédate mañana pendiente de las redes sociales, del WhatsApp. Vamos a subir el video, te vamos a dar los horarios de las clases. Voy a hablar con mis hermanos que dan clases, con mi hermano Marcial, con Israel, nuestro hermano Israel, para ver cómo vamos a estructurar esas clases. Hagamos lo que nos pide el gobierno. Vamos a hacer la reunión, vamos a recibir la predicación. Y para las clases, hermano, hay opciones sin violar la ley. Hay opciones realmente. Y la opción es seguir las clases por internet. Creo que si estructuramos bien, va a ser prácticamente lo que hemos estado viviendo los 4 meses, más sin embargo vamos a tener, primero Dios, la gran bendición de podernos reunir de nuevo allí en Centenos 887 el próximo domingo a las 11 de la mañana. Te pido por favor que calcules que seas para ser puntual, porque vamos a empezar 11 en punto y vamos a tomar el tiempo. Vamos a ajustarnos al tiempo que nos pide el gobierno. También no quiero que tengas prejuicios de que, se pasó 5 minutos, 2 minutos, ya fue rebelde, Romanos 13. No, vamos a ajustarnos al tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo sé que va a ser un poquito raro porque va a ser algo muy rápido, la falta de comunión, de contacto, todo ese tipo de cosas, pero empecemos con esto y vayamos avanzando conforme vaya dándose la situación. Que si pueden ir niños, preguntan. Si pueden ir niños. Están pidiendo, hermanos, que no vayan niños. Mañana vamos a sacar todo esto en un gráfico que lo están preparando nuestros hermanos de redes sociales, pero te pedimos por favor que no vayas con niños. Y si tienes niños, pues obviamente no los vas a dejar. A lo mejor que vaya del matrimonio el esposo, que vaya a la reunión, que esté y y que se quede con los niños en casa. Pero si tú te quedas en casa con tus niños, ve la predicación y vela de preferencia en vivo. Preferencia en vivo. En la cuestión del desayuno, platicaba con mi hermano Marcial, platicaba con Israel, platicaba con varios hermanos. Y la realidad, hermanos, es de que no vamos a tener desayuno. Por favor, lleguen desayunados, ya lleguen con el lunch en la panza. Ya habrá momento otra vez de gozar de unos chilaquiles, de poder tener esa comunión maravillosa. Claro que le extrañamos como quisiéramos hacer eso, pero hermanos, no vamos a tener desayuno. Ya habrá momento para poder otra vez tener el desayuno entre nosotros. Entonces, estate al pendiente, lo vamos a escribir y cualquier duda por WhatsApp, cualquier duda por Facebook, pregunta y con gusto estamos. Pero te lo vuelvo a decir, llega con gozo el domingo, llega con certeza de que estamos siendo sabios, prudentes y volvámonos a congregar.
Ya habrá el momento cuando nos den cuando ya se abra la oportunidad de tener este semáforo amarillo, y a lo mejor ya tendremos más tiempo, más capacidad. Creo que el problema no es capacidad, el problema es el tiempo, pero vamos a ajustarnos a lo que dicen las autoridades. No están metiéndose en la vida de la iglesia, simple y sencillamente nos están pidiendo que seamos precavidos. Entonces, estemos al pendiente. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos el domingo, Dios mediante. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.